Hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a el aula virtual, hoy con la materia de Pentateuco. Vamos en primer lugar, a recordar que hay un cuestionario que les entregué en la primera clase, que tienen que trabajar con él, y además, para aprovechar este tiempo, pasar al libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, con la ayuda de Biblias y con la ayuda del libro que les recomendé de Pablo Off, el cual ya se envió la aplicación para que lo puedan bajar sin necesidad de comprarlo. Ese libro les ayudará mucho para completar los trabajos que hay que hacer en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vayan adelantando para que cuando tengamos el video pueda simplificarse. Bien, en la última clase vimos el tema de la creación, comenzando con el primer versículo. Quiero aclarar que lo que hablamos sobre los sucesos, qué aconteció entre el versículo 1 y 2, es una teoría. Está basada en algunos pasajes de la Biblia que nos dan un poco de luz, pero lo que le presenté está basado en una teoría y nada más. Para clarificar, quiero decir que todo aquello que Dios ha revelado y que es de nuestro interés y necesidad ha sido revelado claramente. Aquellas cosas que no están claramente reveladas, evidentemente es porque no son de nuestra necesidad y nuestro interés, y quizás en el futuro, en la eternidad, Dios nos muestre. Pero por ahora tenemos que ir transitando por la revelación clara, por la revelación de aquellas cosas que son importantes para nuestra vida y para nuestra salvación. Y aprovecho para decir que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un tema central, se llama Jesucristo. Así que concentremos toda nuestra atención en la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo y de su obra. Aclarado esto, entonces, habíamos pasado por los distintos días de la creación y llegamos al cuarto día, donde Dios, versículo 14, disculpen, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Entonces, en el cuarto día fueron creadas las lumbreras en la expansión. La expansión hemos visto que se le puso el nombre de cielos para separar, y la lumbrera mayor se le puso el nombre de sol, y la lumbrera menor luna. También tenemos más adelante las estrellas. La finalidad del sol, la luna y las estrellas en la expansión fue para distinguir los tiempos y las estaciones: el día, la noche, el invierno, el verano, la primavera. Y las luces del cielo están para nuestra ventaja y comodidad. Llegamos al quinto día, en los versículos 20 al 23, donde Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes. Recordemos que tenemos tres palabras claves aquí, que son yom, que es la palabra que indica tiempo indeterminado y se traduce por un día; la palabra vara, que significa crear de lo no existente o crear de la nada; y la palabra asa, que es crear de lo ya existente. Siempre tengamos presente esto. Allí en las notas usted tiene los versículos donde se hace mención de estos temas, y tiene que subrayarlo
recordar que cuando dice produzcan se traduce la palabra vara. Cuando dice creó se traduce del término, cuando dice produzcan se traduce de la palabra asa. Y cuando dice creó se traduce de la palabra vara. Y cuando habla un día se traduce de un yom. Bueno, seguimos. En el quinto día Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes. Seres vivientes, y me gustaría leerlo porque acá hay algo interesante. Versículo 20, y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Quiere decir que Dios da la orden para que las aguas produzcan seres vivientes, y las aves tienen su origen en las aguas, de las aguas. Todas las aves y todas las especies de aves que vuelan y pueblan el cielo o la expansión provinieron del agua. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Acá Dios crea también las leyes de la reproducción de las diferentes especies, ya sea en el mar como también en la tierra. Dice: los bendijo Dios. Quiere decir que los dotó de la capacidad de reproducir su propia especie, y allí establece las leyes que rigen la naturaleza del reino animal y también de las aves. Y ya no hay más creaciones, sino que se reproducen todas las especies. Bien, en el versículo 21 dice: y creó Dios, acá viene la palabra creó, vara, creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo: fructificad, multiplicad y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Bueno, ese ya lo leímos. El 21, y creó Dios, y aquí es vara, como ya lo mencioné, los monstruos marinos y todo ser viviente. El propósito de la creación en el quinto día de las aves y de todos los seres que hay en el mar, seres vivientes, es la propagación de estas especies y la multiplicación de estas especies. Hay un propósito científico que es el control ecológico, ¿no? Ustedes saben que en el mar hay peces que se alimentan de otras especies, y esto es lo que permite el control ecológico. Lo mismo pasa con las aves. Llegamos al sexto día, versículos 24 al 25. Luego dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces aquí tenemos el término produzca, se traduce de asa, produzca, o sea, creó de lo ya existente seres vivientes según su especie. ¿Qué fue creado? Las bestias, las serpientes, animales según su especie y género, el ganado según su especie y género. La segunda parte del sexto día tenemos el versículo 26, donde dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Acá tenemos un cambio en los términos, y también hay una clara manifestación
de que hay más personas en la deidad. Este verbo hagamos nos está indicando la existencia de otras personas. También la expresión estaría indicando algo diferente a lo anterior. Antes Dios dio la orden, produzcan, creó, pero ahora hay una expresión más tierna, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es importante. El hombre tiene la imagen de Dios, el resto de la creación no, pero Dios en la creación del hombre transmitió su imagen. Más o menos como para explicarlo, es cuando nosotros nos miramos al espejo, en el espejo vemos nuestra imagen. Y esta es un poco la idea. Dios en la creación del hombre, transmitió o proyectó su imagen. Tenemos algo de Dios en la creación. Dice, nos creó a su imagen y semejanza. Hay algo de honor de Dios que ha sido puesto en el hombre, ¿no? Así como la sombra en el espejo o el rey en la moneda. Hay algo de Dios en nosotros. Bien, en el versículo 27 encontramos el propósito de la creación. Lo creó Dios, varón y hembra los creó, y aquí tenemos el hombre y la mujer. Recordemos que Adán, el nombre Adán que aparece, significa tierra roja. Lo tienen en sus notas un poquito más adelante. Y los bendijo Dios al hombre y a la mujer. Y cuando decimos los bendijo, quiere decir los capacitó, le otorgó facultades extraordinarias. ¿Para qué? Para fructificar y multiplicarse. Acá la especie humana está bendecida o capacitada o facultada para producir o reproducir su propia especie, y no solamente reproducirla en escala pequeña, sino la multiplicación. Entonces ahí podemos decir, ¿cuándo un matrimonio o una pareja se multiplica? ¿Cuando tiene un hijo? No, porque cuando mueren los padres, en lugar de 2 queda 1, o sea, con un hijo disminuye la población. Cuando tiene 2 hijos, entonces, tampoco, porque cuando mueren los padres, mueren 2 personas y quedan 2, o sea, no se multiplicó, vamos a decir, se igualó. Cuando tiene 3, entonces, cuando tiene 3 hijos, comienza la etapa de la multiplicación, donde habían 2, cuando faltan esos 2 que murieron, ahora hay 3. Esto es como para explicarlo de la multiplicación un poquitito. Sabemos que Adán tuvo muchísimos hijos y que toda la raza humana es descendiente de Adán. Esto es un dato importante. No hubieron otras creaciones, no hubo evolución del hombre, etcétera, etcétera, de todas esas cosas que teorías que hoy andan por allí. Toda la raza humana proviene de una sola pareja. Por eso Dios los bendijo, los capacitó y le dio todo lo que necesitaban para fructificar, reproducir la especie y multiplicarse. Pero además los bendijo para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, señorear y sojuzgar. Señorear sobre todo lo creado significa gobernar. El hombre fue puesto y creado por Dios. Dios
formó todo el planeta, todos los seres vivientes, la vegetación, todo. Y luego crea al hombre para que gobierne toda la creación. Interesante punto, porque esto nos da, digamos, una entrada a ver por qué Satanás es el príncipe de este mundo. Si el hombre fue puesto para gobernar. Pero bueno, Satanás usurpó la posición del hombre porque el hombre desobedeció a Dios y en ese pecado le otorga a Satanás la posición que él tenía como gobernante. Bueno, las buenas noticias es que Cristo vino para recuperar lo que hemos perdido por causa del pecado y reinaremos juntamente con él, digamos, para cerrar un poquitito en positivo. Bueno, y para sojuzgar la creación, los bendijo para sojuzgar. O sea, ¿qué quiere decir? Dominar la creación, todo lo creado, para provecho y para beneficio del hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre tiene que comenzar a descubrir, a conocer todas las leyes de la naturaleza que Dios ha creado desde el principio, y todas esas leyes las estará utilizando para su beneficio y su provecho. Una cosa que se me ocurre en este momento, mirando a veces algunas documentales de cómo se llega a inventar o a crear el avión, fue por la observación de las aves. Y los primeros que comenzaron a incursionar en la observación con las aves, haciendo unas máquinas ahí precarias, se dieron unos golpazos terribles, pero siguieron incursionando. ¿De qué manera? Observando las aves, el vuelo y todos esos detalles. Y bueno, todo esto, esta observación va a ir avanzando al punto que, bueno, se han creado los grandes aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así el radar que se utilizó en la guerra, por la observación también y el estudio del murciélago, que fueron descubriendo, o sea, toda vamos a decir, la tecnología que se ha puesto al servicio de la humanidad es por el estudio de la creación de Dios y de las leyes que Dios ha creado para nuestro beneficio. Hay más para hablar, pero seguimos porque se nos hace largo todo este tema. Bien, entonces Dios bendijo, creó al hombre y a la mujer y los bendijo, los capacitó, les dio, vamos a decir, lo que necesitaban. ¿Para qué? Para fructificarse, reproducir su especie y multiplicarse, para gobernar toda la creación y para poner la creación a su servicio, para que le sea útil. Bien, vamos a la creación del hombre. El hombre fue creado, dijimos, a imagen y semejanza de Dios. Pero el medio fue el barro. Dios lo formó con tierra, con barro. Por eso Adán significa tierra roja. ¿Cómo está compuesto? ¿Cuál es la estructura del hombre? No me refiero física, los médicos dicen que nuestro cuerpo tiene una perfección asombrosa, pero la estructura del hombre fue un hombre perfecto, dotado de la más alta inteligencia y habilidades que era necesaria para gobernar el mundo. O sea que el hombre, Adán, el hombre creado por Dios, no evolucionó, sino que fue creado con una gran inteligencia que lo capacitó, por ejemplo, para poner nombre a todos los animales. Y los nombres están relacionados con ciertas características que tiene cada animal. Además, para administrar, porque fue puesto para trabajar, cuidar el huerto, tuvo que administrar su tiempo y cómo hacerlo. Y no podía Adán googlear para buscar algo de información. O sea, usó su inteligencia, una gran inteligencia que Dios puso en él para
realizar sus tareas y responsabilidades. Interesante. ¿Qué pasa con esa inteligencia? La tenemos, pero la tenemos dañada por causa del pecado, y por eso ha venido Cristo para restaurarnos, para sanar nuestras capacidades y para que nuestra intelectualidad y gran inteligencia pueda ser sanada y ser desarrollada para el servicio a Dios y para el servicio a la sociedad donde nosotros vivimos. Y digo esto en este momento difícil de la humanidad, donde esta pandemia está golpeando duramente las naciones, los pueblos. Quiero decir que los cristianos tienen la inteligencia como para traer grandes soluciones. El cristiano, los creyentes en Dios, allí está el gran depósito de intelectual que está siendo sanado por Cristo, y nuevas ideas y nuevos proyectos y nuevas fórmulas en medio de esta gran crisis que hay pueden surgir de la mente de aquellos que tienen a Cristo en su vida, porque Cristo sana y nos ha dado gran capacidad intelectual y nos ha bendecido. Y la bendición significa que usemos esa intelectualidad y esas capacidades para beneficio nuestro y también de nuestros semejantes. Seguimos. Puso Adán, bueno, como ya dije, nombre a todos los animales. Adán tenía perfección física, mental y moral. Tenía habilidades administrativas y tenía autoridad para desempeñar funciones, siendo responsable solo y directamente ante Dios. Con respecto al lado humano de Adán, tenía obligaciones menores, como por ejemplo llenar la tierra de toda su especie. Era una obligación que tenía, por eso lo bendijo, para que fructificara. Debía comer hierbas y frutos, debía cuidar el huerto, o sea, tenía que trabajar. O sea que el trabajo no es consecuencia del pecado, dejemos claro esto. Adán fue creado por Dios para trabajar y cuidar el huerto, punto. Entonces, el hombre que hoy no quiere trabajar, no le gusta el trabajo, algo anda mal, porque fuimos creados para trabajar. Dios nos formó, por eso nos dio una estructura física con más resistencias y para desarrollar tareas que requieren más esfuerzo que la mujer. Aunque también las mujeres hoy en día hacen trabajos como hacen los hombres. Pero vamos al origen. El hombre fue creado para trabajar, para que cuide el huerto. ¿Qué pasa después de la caída? Sigue trabajando, pero ahora con el sudor de tu frente. O sea, lo que fue placentero en el origen se transforma en una actividad que trae aflicción. El trabajo trae aflicción por causa del pecado. Y eso es lo que nosotros por ahí experimentamos, es la aflicción del trabajo, pero es consecuencia del pecado, ¿no? Bueno, esto para aclarar el tema del trabajo, y que hemos sido creados para los hombres, para trabajar. Así fue con Adán. Esas eran sus obligaciones menores. Y otra de las obligaciones era abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Ahí tenemos que este hombre tenía voluntad, ¿no? Tenía libre albedrío, tuvo voluntad, y Dios allí puso un árbol, la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. De la vida podía comer, no, pero el hombre tenía que decidir, Hubo un momento que el hombre decidió desobedecer, bueno, y ahí vienen todos los problemas. Llegamos al séptimo día. En el séptimo día Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y el séptimo día se lo entregó al hombre. 6 días trabajarás, pero el
séptimo descansarás. ¿Qué significa esto, descansar? Bueno, en nuestra cultura es levantarse más tarde, pasar, qué sé yo, bueno, vamos al culto para cumplir, porque es bueno ir un ratito al culto, y volvemos a casa y nos juntamos para comer con los amigos y todas esas cosas. Esa es la interpretación en nuestra cultura. El propósito del día de reposo es que el hombre contemplara la creación, que disfrutara todo lo que Dios había hecho en su favor y para su bien. Era el día de la contemplación, de la adoración, del agradecimiento a Dios. 6 días tuvo para él, para su trabajo, para su familia, para las cosas que le gustaba, pero el séptimo era para agradecer a Dios en contemplación de todo lo que Dios había hecho a su favor. Y creo, bueno, el pueblo judío, el sábado fue el día de reposo, el día donde no hacen ninguna actividad hasta el día de hoy. Y para nosotros, el mundo cristiano, el día de reposo comienza cuando Jesús dijo, consumado es. Ese consumado es, allí inicia el tiempo de reposo para todos aquellos que creen en Cristo. Jesucristo en la cruz cargó con el pecado de toda la humanidad, la maldición de toda la humanidad, todas las angustias de la humanidad las cargó en la cruz, y al morir dijo, consumado es. Y este consumado es, inicia el día de reposo. Cuando nosotros vemos la obra de Cristo, miramos hacia la cruz, allí tenemos el reposo que necesitamos. El descanso, la paz, el perdón, la liberación, la tranquilidad, porque el consumado es de Cristo, comienza nuestro tiempo de reposo. Y nuestro reposo está allí, está en ese día, que lo vamos a dedicar, para nosotros el domingo, lo vamos a dedicar para el Señor, para contemplar lo que Él ha hecho por nosotros, para comunicarlo a otros que andan por allí en las calles o donde sea, que Cristo es quien le trae la verdadera paz. Bueno, esta es una reflexión. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Santificó quiere decir que lo apartó, lo separó del resto de los días, que eran días de labor, de ocupación, de la vida diaria de Adán y de su esposa y de su familia, pero el séptimo fue separado para Dios, para la gloria, para la honra y para el servicio a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Voy a cortar porque ya estamos en 30 minutos.